Desgraciadamente no puedo hablar en alemán. Uy, en alemán. Afortunadamente para ustedes no puedo hablar en alemán. Desgraciadamente no puedo hablar en portugués. Y voy a tener lo que hacer en español, que a ustedes les costará un poco más seguirme y a las traductoras mucho más, dada mi velocidad de ametralladora hablando, como podrán comprobar un poco más adelante, aunque empiece esforzándome. Bien, en primer lugar quiero agradecer muchísimo a María Fernanda Palma, a la profesora Palma y a los demás colegas del instituto y de estas penalistas de esta universidad, porque primero viene uno a un sitio prestigioso, a un congreso o conferencia internacional del máximo prestigio, y además déjenme que les diga, uno se retrotrae, ya lo ha mencionado Fernanda un poco, hace años, hace 30, ella sigue igual, por cierto. Ella no ha cambiado nada, pero yo me he hecho mayor, en que Fernanda y yo estábamos en el instituto del profesor Roxin en Múnich, mesa con mesa, nos saludábamos, así logramos al final, sin ella hablar español y sin yo hablar portugués, entendernos perfectamente, ella hablaba portugués, yo español, y como si habláramos el mismo idioma. Y fueron unos años, pues hombre, difíciles de trabajo, pero también que uno recuerda, pues incluso con nostalgia, ¿verdad? Así que estoy encantado de estar aquí. También estoy encantado de estar con colegas ilustres, portugueses y españoles en esta mesa. Me voy a referir a los españoles. Fernanda, conmigo te has equivocado porque me da vergüenza. Me has puesto con dos expertos en el tema total, en la culpabilidad, incluidas neurociencias, y en quizá el máximo experto nuestro en neurociencias. ¿Por qué voy a decir yo? Pues muchas cosas que ya ha dicho el profesor Luzón, y las que va a completar, sin duda, el profesor Demetrio. Yo voy a decir pues, cosas más sencillas y ellos lo dirán mejor, pero ¿qué le voy a hacer? Me han invitado, tendré que decir algo, ¿no? Bien. Tengo que pedir perdón ya nuevamente al equipo de traducción. Al equipo de traducción le pido perdón, pero yo creo que con que traduzcan más o menos los epígrafes, que yo voy a decir, el resto pues, pueden decir incomprensible. Y seguimos adelante. Bien. Y lo mismo digo para el público. Cuando corra mucho, ustedes me paran, pero, en fin. Epígrafe 1. El antiguo debate sobre determinismo y culpabilidad, que ya se ha hablado de él. Muy rápidamente, el debate sobre determinismo estuvo durante mucho tiempo en el centro de la discusión sobre la responsabilidad penal, en concreto sobre un elemento de la responsabilidad penal, que es la culpabilidad. Si se entendía, como lo entendía la concepción normativa clásica, bien desde posturas retribucionistas o desde alguna otra, sobre todo retribucionistas, pero desde alguna otra. Si se entendía esa culpabilidad como reproche o reprochabilidad por haber realizado un hecho típicamente antijurídico, habiendo podido hacer otra cosa, es decir, reprochabilidad porque se había hecho una cosa mal hecha para el derecho, habiendo podido actuar de otro modo. Entonces estaba presuponiendo la libertad del ser humano para actuar de otro modo. Y se estaba presuponiendo el indeterminismo. Las críticas, que la ha explicado ya muy bien el profesor Luzón, provinieron bien del lado del determinismo, negando la libertad, o, mayormente quizá, de una idea o una perspectiva agnóstica, que yo en principio compartiría, que consideraba imposible probar tanto el libre albedrío como lo contrario, como el determinismo, ¿no? Si esto era así, bien, actuamos determinados, no somos libres, bien, como parece, en mi opinión, más sensato, no podemos saber si existe esa libertad, sobre todo si la concebimos metafísicamente, no sabemos si pudo actuar de otro modo, pues el elemento culpabilidad y la libertad se nos venía abajo. ¿Cómo vamos a reprochar a alguien algo de lo que o no es dueño o no sabemos si puede ser dueño? Bien, esto dio lugar a la negación por algunos autores de la categoría de la culpabilidad o, bueno, como ha dicho el profesor Luzón, en esta idea que les digo, en la agnóstica sobre todo, había matices. Lo que se decía sobre todo, la famosa sentencia de English, mire usted, el ser humano no podemos repetir los experimentos, en concreto. No podemos volver atrás, ponerle en la misma situación, ha pasado ya tiempo, no va a ser nunca igual y, por lo tanto, no podemos demostrar si actúa libremente o no en el caso concreto. Bien, digo que todo esto dio lugar a, para unos autores, negaron la categoría de la culpabilidad y otros la sustituyeron
conservando el nombre o no, por otras concepciones distintas de la del poder actuar de otro modo. Concepciones basadas básicamente en ideas preventivas y en principios constitucionales, y que yo también anticipo, en principio, comparto con el matiz, muy importante, que se dirá más adelante. Segundo epígrafe. Llegaron las neurociencias. Determinismo. Los avances en investigación cerebral, como todos saben, y por eso estamos celebrando también esta conferencia, este congreso, los avances de los hallazgos de las neurociencias son impresionantes, ¿no? Y el fomento de las investigaciones neurocientíficas por importantes investigadores, por instituciones públicas o privadas en el mundo, parece creciente, aunque es verdad que no siempre muy bien saludado por parte de los científicos, entre comillas, vamos a dejarlo así, sociales. A los científicos nos da no sé qué. Tanto investigar en esto, cuidadito. Tememos que algo malo nos pueda pasar. Bien, esto es así. ¿Por qué también a los científicos sociales nos da miedo? Porque en unos tiempos relativamente recientes hay un intento de trasladar esos hallazgos de la neurobiología o de una expresión más general de las neurociencias a las ciencias sociales. Ya es un clásico remitir a los experimentos de Benjamin Libet, un neurólogo norteamericano, estadounidense, en los años 70, las publicaciones 70, 80 del pasado siglo, y con múltiples desarrollos posteriores. Esto queda también un debate muy grande. Y entonces se ha querido volver a traer al primer plano, a partir de esos hallazgos, la idea, el problema que el determinismo plantea a las ciencias sociales en general y al derecho penal en particular, a la responsabilidad penal. La tesis sería que si las neurociencias demuestran que el ser humano está absolutamente determinado por procesos cerebrales inconscientes, ¿no? En este sentido, si estuviera determinado de esa manera, no tenemos ninguna posibilidad de considerarlo libre y de legitimar su castigo penal, su castigo, a través de la idea de culpabilidad cuando realiza un delito, cuando realiza un hecho típicamente antijurídico. Las neurociencias, en cierto sentido, los procesos cerebrales, vendrían a sustituir a la psicología como ciencia de la conducta humana, pues la psicología siempre había tenido en cuenta naturaleza y cultura, ¿verdad? Bien, nos ponen en un problema. Esto que yo he dicho, naturalmente, es una simplificación. Aquí hay muchas variantes, ¿no? Incluso entre los neurocientíficos más deterministas. Deterministas del todo tampoco lo son al final casi ninguno, pero en fin. Bien. 3. Digo yo siguiendo a ilustres colegas. Los hallazgos de las neurociencias no impiden la legitimidad de la exigencia de responsabilidad penal. Pese a eso que les he dicho, ese problema que nos ponen, yo creo que no. Y ello por diversos motivos. En primer lugar, enuncio nuevamente, los neurocientíficos no están en general preocupados por las consecuencias de sus hallazgos para la idea de la libertad, ni de la filosofía, ni de las ciencias sociales, y menos aún para la responsabilidad penal. Muchos neurocientíficos no extraen consecuencias algunas de sus hallazgos para la libertad ni metafísica, ni filosófica, ni ninguna otra. Ninguna. Y menos para la responsabilidad penal. Les importa poco. Dicen, esto es un problema distinto. A nosotros, ¿qué nos cuenta? Estamos en otra cosa. Se pueden hacer diversas referencias, ¿verdad? Merkel, por ejemplo, en relación con las técnicas de neuroimagen, en concreto con la imagen por resonancia magnética, señala por qué a quienes las estudian y practican, dice así, no les preocupa la diferencia de los filósofos entre cerebro y mente. O en el tema que nos ocupa, discusión sobre libre albedrío y determinismo, hay autores, por ejemplo, Stompe Shanda, dos autores, que dicen es una discusión más bien filosófica. Y eso asienten otros muchos. O incluso un fisiólogo, como Delgado García, dice que el tema de la responsabilidad por la libre elección de los propios actos, cito literal, se aleja bastante del ámbito neurocientífico
Dice, al menos de momento, los conceptos libertad y responsabilidad penal son perfectamente compatibles con los conocimientos actuales de la neurofisiología cerebral. Dicen los neurocientíficos. En este último caso, un fisiólogo. Si no me equivoco, es fisiólogo. Sí. Catedrático de fisiología. Bien. En segundo lugar, hay, por otro lado, falta de unanimidad entre los neurocientíficos. No todo, digo yo, está en la cabeza y si estuviera, esta es la parte final enlazando con esto que ha dicho el profesor Luzón, ¿qué valor tienen los también predeterminados hallazgos neurocientíficos? Bien, no hay unidad en los hallazgos de la neurociencia. Hoy por hoy están sometidos, dicen algunos autores, a limitaciones metodológicas, para empezar. Estamos en mantillas, aunque parece que los avances son muy grandes, ¿verdad? Y no está claro que conduzcan a ese determinismo inexorable derivado de los procesos neuronales cerebrales inconscientes. Más bien es frecuente que ellos mismos admitan que ese determinismo no está probado. Muchos parecen adoptar, volviendo a la terminología antigua, una perspectiva agnóstica. En el sentido de que no está probado ni que el comportamiento cerebral esté completamente determinado, ni que, de existir un componente psíquico al margen del cerebro, deje de estarlo. No sabemos aún. Nuevamente puedo citar en este sentido a Delgado García, nuevamente a un fisiólogo. Que los procesos conscientes también influyen en las decisiones de voluntad humana, admiten, y que no basta con mirar solo dentro de la cabeza. No vale esa máxima que algunos neurocientíficos han dicho, dice, todo cerebro. Nos dice, Prince, por ejemplo, dice que esto es una visión muy parecida a otros reduccionismos naturalísticos del pasado. Y dice él mismo, que está cerca de estas posiciones, dice, mire, esto se puede reivindicar con la misma fuerza que justamente la divisa contraria, ¿verdad? Todo cultura. Él dice, lo que pasa es que ambas cosas deben seguir siendo complementarias, ¿no? Es decir, además de cerebro, hay procesos externos que causan influencias sociales, procesos psicológicos individuales. Por ejemplo, ya no hablando de responsabilidad penal, en los diagnósticos más claramente psiquiátricos, si quieren decirlo, dicen algunos de estos autores que dominan las neurociencias que para realizar un diagnóstico es importante además la observación y el análisis psiquiátrico, psicológico, etcétera. Estos mismos autores dicen nuevamente que es un error naturalístico equiparar los hallazgos empíricos con su valoración en la decisión de cuestiones jurídicas. Cuando decimos cuestiones jurídicas, estamos haciendo atribuciones valorativas, atribuciones normativas. Es decir, que tampoco las neurociencias demuestran el determinismo ni su contrario, el libre albedrío. Por lo que no ha cambiado tanto la situación. La creencia neurocientífica en el determinismo seguiría siendo, dice literalmente algún autor, una fe filosófica. Bien, y si se quiere argumentar al absurdo, como ha dicho al final el profesor Luzón, o en un bucle sin fin, pero ¿qué valor tienen los hallazgos deterministas de las neurociencias si esos están determinados? Y además no van a convencer a nadie. Es un esfuerzo vano porque la respuesta ya también está predeterminada. Y así nos volvemos locos unos a otros. Bueno, sí, bien, será. Estoy predeterminado. ¿Qué te voy a decir? Bien, todo esto no llevaría muy lejos. En definitiva, parece conveniente traer a colación las palabras que cita muy oportunamente el profesor Demetrio Crespo en un libro que mencionaré al final, unas palabras de Lüdersen, del catedrático de Frankfurt. Solo una intensa y ampliamente diversificada interdisciplinariedad que tenga en cuenta los resultados de las ciencias sociales, con inclusión de la psicología y el psicoanálisis, pero también las de la economía, ofrece una perspectiva a largo plazo de desterrar la religión y la metafísica del concepto de culpabilidad y, no obstante, de desarrollar y estabilizar parámetros para su delimitación. Por lo demás, incluso desde la fisiología, hay autores que niegan un determinismo que podríamos llamar simple, o en español decimos simplón, despreciativamente, ¿no?
motivado por el desconocimiento de la complejidad de los sistemas físicos, desde los más sencillos a los que parecen... El más sencillo es muy complejo, nos dicen algunos científicos. Dice, eso que se dice a veces, si no tuviésemos un alma espiritual, seríamos como máquinas. Pues no es verdad, te dicen ellos, no, es todo muchísimo más complicado. No atribuye usted al alma, lo que pasa es que nos queda mucho por saber, ¿no? Los seres humanos tienen procesos... los seres vivos, todos, desde el más minúsculo y mucho más, cuanto más complicados son, como los humanos, tienen multitud de procesos que hay que conocer. Ni alma ni no alma. Sería demasiado sencillo esto otro también. 3. Ni siquiera un determinismo neurocientíficamente fundamentado deslegitimaría por completo la exigencia de responsabilidad penal. Yo creo que no existe, que no se puede apoyar ese determinismo, pero en todo caso ello no haría imposible la exigencia de alguna clase de responsabilidad penal. Quizá habría que dejar de hablar de libertad en sentido metafísico o en este otro sentido del que habla el profesor Luzón, o voy a hablar yo resumidamente a continuación. Pero probablemente habría que seguir hablando de prevención, de necesidad normativa de establecer límites de respeto en la vida cotidiana, ¿verdad? Etcétera, porque los seres humanos no vamos a desaparecer de la Tierra, de momento. Así que así sería. Bien, paso a otro apartado grande. La idea no metafísica ni puramente naturalística de libertad como aserción, aserto normativo o axioma normativo, como lo ha bautizado últimamente el profesor Luzón Peña. Yo creo que hoy por hoy, y probablemente por muchísimo tiempo, es posible fundamentar, junto a otros elementos, la responsabilidad penal, la culpabilidad, la llamemos así o no, en una idea ni metafísica ni puramente naturalística del ser humano. No se trataría, esta idea de libertad, de un hecho o realidad, retomando una vieja distinción, ¿no?, que utilizan, entre otros, los filósofos del lenguaje, de un hecho o una realidad natural, sino de un hecho o una realidad social, como literalmente dice Prince, por ejemplo, ¿no? Por un hecho, sería un hecho o una realidad social, pero al final realidad, no imaginación, no ilusión, como veremos a continuación. En nuestra vida cotidiana, como ha dicho mi querido maestro español, el profesor Luzón, reflexionamos y razonamos sobre las acciones propias y ajenas y las valoramos. Consideramos a las personas, o así nos movemos, autores de sus decisiones, autoras de sus decisiones de actuar, y creemos que cada día decidimos libremente y que podríamos actuar de otro modo. Concedemos a los demás libertad, les concedemos características de libre. Tenemos lo que nuevamente Prince llama intuición o intuiciones de la libertad. No se trata de una discusión científica, ciencias naturales, ni filosófica sobre determinismo o indeterminismo, que, como hemos visto, de momento no tiene salida. La idea de la libertad que nos referimos se basa, frecuentemente, en la creencia social, también a menudo individual, en la dignidad humana. La libertad sería una aserción o aserto normativo, ¿no?, como palabras que utiliza, por ejemplo, Roxin, pero hay otras. Luzón acaba de decir axioma. Algún autor habla, tomando una terminología antigua de algún filósofo italiano, habla de artefacto o constructo social, ¿verdad?, para demostrar que es una realidad. Los hechos no solo son hechos naturales. Los seres humanos nos consideramos libres. Desde este punto de partida caben básicamente dos derivaciones. Una contemplación los seres humanos nos consideramos libres desde una perspectiva, autorreferente, de autocomprensión, de autoatribución, individual, si se quiere, de autosentimiento, que lo que viene a decir es que cada individuo se considera libre a sí mismo. Bueno, un ejemplo aquí bastante fuerte es de un autor alemán prestigioso y muy valioso, en mi opinión, que es el profesor Burkhardt, que habla de experiencia de libertad, percepción subjetiva de libertad. Esta es la primera posibilidad. Yo creo que esta posibilidad, como con razón han demostrado varios colegas, entre otros Eduardo Demetrio, está abocada al fracaso. Primero, porque existen estudios, y casi se puede constatar, que dicen que un gran número de personas no se sienten libres en absoluto, a sí mismos. Yo no soy libre, estoy fastidiado, estoy condicionado por 1000 cosas, no me siento libre. Entonces ese pobre ya, ese no le podríamos hacer responsable penalmente. Pero además, fíjense qué cosa más curiosa, haciendo otra vez un medio chiste. Claro, todos los que creen
En el determinismo, los neurocientíficos deterministas, los deterministas de otro tipo, como no se creen libres a sí mismos, pues para ellos no vale esta idea de libertad y no les podemos atribuir responsabilidad penal. Esto yo creo que llega aquí. Por otro lado, esta idea de sentirnos libres individualmente, este sentimiento de libertad, pues también lo podrían admitir hasta los más deterministas. Yo sí, estoy más o menos libre, yo me siento, soy muy majo, pero dicen, es una ilusión que contradice la realidad. Yo creo que la perspectiva correcta para esta idea de libertad como aserción normativa es la de la heteroatribución, la del refrenzo social y normativo, o si se quiere también autodeterminación, como dice Demetrio, en un sentido intersubjetivo. No yo a mí mismo, que también eso puede ser un refuerzo, que la mayoría de las personas a nosotros mismos también, a uno mismo hacia adentro también lo cree. Bueno, es un refuerzo. Lo principal sería lo otro. El respeto, digo yo, de la dignidad, de la autonomía, de la dignidad humana, muy unido a la idea de libertad, es una conquista, lo consideramos todos una conquista de las sociedades evolucionadas y democráticas. La negación real, más allá de las declaraciones formales, de esos atributos en regímenes autoritarios o de baja calidad democrática, ha conducido a penosas consecuencias para quienes los han sufrido y a menudo para buena parte del resto del mundo. La búsqueda de avances sociales, educativos y culturales se orienta a la consecución de mayor dignidad y libertad en el ser humano. Las formas antiguas y modernas de esclavitud se combaten en aras de de la dignidad, la libertad, la igualdad de los seres humanos. El propio uso convencional social de la palabra libertad, por regla general, contiene una carga semántica positiva, ¿verdad? Ejercemos libremente, y nos enorgullecemos de ello, el derecho al voto, derecho al voto, y creemos que con eso podemos cambiar las realidades. Esto lo vivimos todos los días, ¿no? Bien, esta autonomía, dignidad, libertad, la idea de igualdad, que tiene que ver mucho con ellas, se declaran, como ha dicho muy bien el profesor Luzón, a menudo valores fundamentales del ser humano y de los sistemas sociopolíticos por distintas constituciones. Él ha leído la nuestra, la de mi país, la española, pero podríamos coger otras muchas. Él la ha leído ya literalmente, me exime de volverlo a hacer. Pero también de otras muchas normas de los ordenamientos jurídicos. Y si nos vamos a un plano más bajo, instituciones tan prosaicas y diarias como la compraventa o el derecho contractual en general se basan en una idea de libertad normativamente declarada de las partes. Yo te vendo esto porque tú eres libre para aceptar mi oferta y al revés. Y así otras muchas instituciones jurídicas. Y perdón, perdón, que me embalo, ¿no? Me emociono. Bien, también en nuestra vida cotidiana nos consideramos normalmente a los otros, y es verdad, normalmente también a nosotros mismos, pero sobre todo a los otros, como libres. Y por ello nos alegramos o nos enfadamos, nos sentimos satisfechos o defraudados por sus decisiones, por sus actos. Consideramos con mayor precisión a los demás seres humanos capaces de tomar decisiones. No se trata de una ilusión, no es una creencia religiosa, no es trascendente, no es supersticiosa. No es un hecho que nazca como las plantas del suelo, no es un hecho de la naturaleza. Es algo constatable, es una realidad o hecho social, pero una realidad o hecho. Eso sostengo yo con algunos otros autores. Esto, y voy empezando a concluir, puede conducir, esta idea de libertad, puede desembocar en distintas concepciones de la culpabilidad, admitiendo esto. Fíjense, yo creo que se pueden incluir aquí desde las concepciones de autores en Alemania, desde Roxin, la última concepción de Roxin, a Jacobs, estaría dentro de esta idea general, construcción social, ¿verdad? Y en España se pueden construir tanto las ideas de Luzón a Demetrio, que no son menos que Jacobs y Roxin, por cierto. Yo comparto bastante la idea roxiniana, por ejemplo, de que partiendo de esta libertad como aserto normativo y con un fundamento preventivo y constitucional, se puede entender como accesibilidad normativa y MIR, por ejemplo, motivabilidad normal por la norma, ¿no? Es decir, las concepciones que partían de un determinismo o de un agnosticismo en la discusión tradicional, yo creo que añadiéndoles esa primera idea de libertad como aserto normativo, se transforman en algo
yo creo que todavía más convincente que antes, ¿verdad? Salvan algunos de los defectos que el profesor Luzón Peña ha mencionado. Y es más, tampoco me parece rechazable, es más, estoy de acuerdo prácticamente en todo, la que mi maestro, el profesor Luzón Peña, ha defendido, que naturalmente, pero él no lo ha dicho aquí. Pero yo lo que menos me gusta de su nueva concepción es el nombre que le dice. Concibe la culpabilidad como reprochabilidad individual, ¿cómo es? Reprochabilidad individual con fundamento normativo. Algo así, ¿verdad? Reprochabilidad. Se puede decir, él fundamenta el reproche en todo lo que ha dicho, no lo fundamenta en otra serie de razones. Pero, Diego, la verdad, tiene tantas evocaciones el término reproche y reprochabilidad que, con todo, creo que es preferible mantenerse en el de atribuibilidad o en el de exigencia de responsabilidad penal, por la carga semántica que tiene la palabra reproche y reprochabilidad. Bien, y dicho todo esto, sin embargo, creo que lo que no puede hacerse jamás es dar la espalda, y aquí termino, o casi, desde el derecho penal a los hallazgos de las neurociencias. No se puede en este tema de la culpabilidad, desde luego, para que nos sigan explicando. Vamos a esperar a ver cómo avanza, eso para empezar, en el tema central. Vamos a esperar a ver cómo avanza y estemos atentos a lo que hacen, sin prejuicios por ninguna de las partes, sin prejuicios. Pero además, una vez que no caemos ni en el radicalismo determinista neurocientífico, pero ni en el contrario, que se pueden llegar a compatibilismos. Ahora vamos a oír al profesor Demetrio Crespo con su idea de compatibilismo humanista, ya verán, que es muy interesante. Además de todo eso, las neurociencias nos pueden dar un montón de ayuda en muchas cosas, como las ciencias empíricas en general. En materia de culpabilidad, en mi opinión, básicamente para algo, para hacernos avanzar en el conocimiento de en qué casos hay que limitar la responsabilidad. ¿En qué casos puede estar, hay una persona, en este sentido, como decía el profesor Luzón, anormal? Esos avances nos van a ayudar muchísimo ahí. Y ahí sí que tenemos que aplicarlos ya, según se van produciendo. Yo creo que el derecho penal ha estado bastante desatento, no solo a las neurociencias, sino en general a las ciencias empíricas en materia de culpabilidad. Creo que es así. Es más, los profesores todavía estamos manejando, cuando hablamos de culpabilidad, términos como idiocia, que están superados por las ciencias, incluso por la psicología, la psiquiatría, hace muchísimos años. Lo hemos estado manejando hasta anteayer. Esto no puede ser. Pero para más cosas, yo no estoy seguro si es bueno, bueno, sí, la verdad es que bueno sí, lo que pasa es que con mucho cuidado, si nos deben valer esos hallazgos para establecer mecanismos de refuerzo de la conducta conforme a la norma y de corrección de la conducta humana. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. Los riesgos son evidentes, ¿no? Si volvemos a manipular de esa manera. Pero, en fin, no se puede descartar. Por supuesto, en otras muchas ramas jurídicas, pero también dentro del derecho penal en otras muchas cosas, ¿verdad? Fines predictivos de distinta índole, incluida de peligrosidad, siempre que se haga con cuidado, prueba en el proceso penal, mecanismos de ejecución de la pena para una mayor eficacia o para una menor carácter destructivo, si lo queremos ver en positivo, en el derecho penal de menores y jóvenes, etc. Es decir, no nos cerremos, ni mucho menos nadie entienda lo que yo he dicho, al menos, como un cerrarse al revés. Hay que estar muy atento. Y voy a terminar haciendo unas recomendaciones bibliográficas, si se me permite. Sobre esto la literatura es inmensa, pero si alguien se quiere hacer una idea muy cabal de por dónde están las cosas, recomiendo un volumen titulado, un libro colectivo titulado Neurociencias y Derecho Penal, nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico penal de la peligrosidad. Es del año 2013, lo dirige el profesor Eduardo Demetrio Crespo, lo coordina Manuel Maroto Calatayud, discípulo tuyo, o casi, y en él intervienen prácticamente todos los que han tenido algo que decir en esto. No solo españoles, naturalmente, entre otros mi maestro, el profesor Luzón, por supuesto. Y también, si manejan alemán, aunque algunos artículos están en inglés, también creo que uno se pone bastante al día si lee en una revista alemana que se llama Monatsschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, hay un número monográfico sobre neurociencias y criminología, el número 5-6 de 2014, en el que pueden encontrar cosas de las que hemos dicho y muchas otras en esta, por ejemplo, para el resto de la ayuda que pueden prestar las neurociencias al derecho penal. Muchísimas gracias.